de ustedes. Quiero aclarar que no son todos ustedes, porque no me salen todos ustedes, pero sí algunos, y esos son los que voy a estar nombrando. Así que si tu nombre aparece, estoy muy feliz de que estén aquí desde mucho tiempo, de los que se acaban de suscribir, de los que ya tienen suscritos demasiado tiempo. Quiero agradecerles por todo su apoyo, por seguir aquí a pesar de todo. Y les invito a que le den like, se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Y compartan para que este canal, esta familia crezca mucho más. Así que sin más nada, vamos a empezar. Así que empezaré con Mira el Sol ASMR. Mira el Sol ASMR. Mira el Sol ASMR. Mira el sol, 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 mira el sol ASMR. Muchísimas gracias por apoyarme y estar aquí desde el año pasado. Te lo agradezco muchísimo de todo corazón. Jesús ASMR. Jesús ASMR. Jesús ASMR. Jesús ASMR. Jesús ASMR. Jesús. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí y apoyarme también. Muchísimas gracias. Carlos Niel. Muchísimas gracias por estar aquí y apoyarme desde el año pasado. Te lo agradezco de todo corazón, de verdad te lo agradezco. Fernando López Bernal. Muchísimas gracias por apoyarme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Love. Muchísimas gracias por estar aquí desde el año pasado y apoyarme. Gracias por seguir aquí. Gracias. Orlando Vlogs. Covers. Orlando Vlogs. Muchísimas gracias por apoyarme desde hace 2 años. Wow. No puedo creer que ya pasó demasiado tiempo. No lo puedo creer. Muchísimas gracias por estar aquí y apoyarme. Muchísimas gracias, de verdad.
Moreno, Hernán Steve Rojas Moreno, Hernán Steve Rojas Moreno. Muchísimas gracias, Hernán Steve Rojas Moreno, por seguirme desde el año pasado. Muchísimas gracias. Dark 037, Dark 037, Dark 037. Muchísimas gracias, Dark, por seguirme desde el año pasado y seguir aquí. Muchísimas gracias. David Durán, David Durán, David Durán, David. Muchísimas gracias por seguir aquí desde el año pasado. Gracias por tu apoyo. Dibujos, 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 dibujos. Deberías dibujarme algún día, si gustas. Dibujos, dibujos. Muchísimas gracias por apoyarme desde el año pasado también. Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias por seguir aquí. Gracias. Jair Inz, Jair Inz, Jair Inz, Jair. Muchísimas gracias por apoyarme también desde el año pasado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Héctor Eloy Gutiérrez, Héctor Eloy Gutiérrez, Eloy Gutiérrez. Muchísimas gracias por apoyarme y seguir aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por apoyarme desde hace 2 años. Wow, muchísimas gracias por seguir aquí. Muchísimas gracias. Josafa Tomás, Josafa Tomás, Josafa. Muchísimas gracias por apoyarme desde el año pasado y por seguir aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Héctor NASMR, Héctor NASMR, Héctor NASMR. Muchísimas gracias, Héctor, por seguirme desde el año pasado. Muchísimas gracias. Cami-Army-BTS, Cami-Army-BTS. Gracias, Cami. Muchas gracias por estar aquí y apoyarme desde el año pasado. Muchísimas gracias. Edwin Delgado, Edwin Delgado, Edwin Delgado, Edwin Delgado, Edwin. Muchísimas gracias por apoyarme desde el año pasado igual y seguir aquí. Muchísimas gracias por tu apoyo. Luis González, muchísimas gracias por apoyarme desde hace 2 años también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Rafael Rivas, muchísimas gracias por apoyarme desde el año pasado también. Muchísimas gracias por tu apoyo y por seguir aquí. Marcos Ari Victoria, muchísimas gracias por apoyarme también desde el año pasado. Muchísimas gracias. Gustavo Velázquez, Muchas gracias por seguirme desde el año pasado también. Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias por tu apoyo desde el año pasado. Muchísimas gracias. Tamarianas End. Muchísimas gracias, Tamarianas End, por tu apoyo desde el año pasado también. Muchísimas gracias. Tomás Espina Felmer. Gracias por tu apoyo desde el año pasado también. Gracias. 09 es en Porto. 09 es en Porto. 09 es en Porto. 09 es en Porto. Muchísimas gracias por seguirme y bienvenido, por cierto. Bienvenido, muchísimas gracias. Espero te guste mucho este canal, tu familia, y que siempre haya cosas buenas para ti. Hernán Mendoza. Muchísimas gracias por tu apoyo desde hace 2 años. 2 años. Muchísimas gracias. Juan Rafael López. Rafael López. Muchísimas gracias por tu apoyo desde el año pasado. Muchísimas gracias. William Chávez Cotera. Muchísimas gracias, William, por tu apoyo desde el año pasado. Conejo. Muchísimas gracias por tu apoyo desde el año pasado también. Luis Carvajal. Muchísimas gracias por tu apoyo y bienvenido también. Y espero te guste muchísimo este canal. Oscar Guerrero. Muchas gracias por tu apoyo desde hace 2 años. Muchísimas gracias por seguir aquí. Muchísimas gracias. Sofía. Muchísimas gracias por tu apoyo también desde hace 2 años. Recuerdo que por esas fechas más o menos estaba volviendo a YouTube. Muchísimas gracias por ser de las primeritas en suscribirte. Muchísimas gracias. Alexis Méndez A. Muchísimas gracias, Alexis, por tu apoyo y por suscribirte al canal. Espero te guste mucho. Show gameplay. Muchísimas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias y bienvenido también. Muchísimas gracias. Martín Flores Quintana. Muchísimas gracias por tu apoyo también desde el año pasado cuando abrí mi canal por primera vez. Roman Kotak. Qué bonito apellido. Muchísimas gracias por tu apoyo desde el año pasado. Muchísimas gracias. Y por último, pero menos importante, Giano. Gracias por tu apoyo desde el año pasado, Jan. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto concluimos sus nombres. Recuerden, si tu nombre no salió en este
estamos los que estamos y espero que pronto seamos muchos más, muchos más. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Me ayudarías mucho compartiendo también. Espero que este video te haya gustado muchísimo. Hasta luego, cariño. Dulces sueños.